para que estudiemos el texto correspondiente y busque por favor en la carta de Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, y vamos a leer los versos del 13 al 18. Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18, dice así la escritura, la palabra de nuestro Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a hacer una oración y continuamos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, como acabamos de leer, que tú nos des esta sabiduría de lo alto para nuestro diario vivir, a fin de que te glorifiquemos y vivamos, Señor, con estos frutos que solamente tu Espíritu Santo da a todos aquellos que creemos en Cristo como Señor y Salvador. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza es dos tipos de sabiduría, y todas las personas estamos viviendo de acuerdo a uno de estos dos tipos de sabiduría. Número uno, la sabiduría que proviene de lo alto es de Dios, es decir, de Dios, o la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría del hombre, ¿verdad? Pero Santiago aquí nos hace esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, nosotros también tendremos que preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Como gente sabia y entendida o como gente necia? Vemos aquí ese contraste entre la vida que está siendo dirigida, que está siendo equipada por la sabiduría de Dios, en contraste con la vida que está siendo dirigida por la sabiduría meramente humana o terrenal, e inclusive le llama Santiago una sabiduría diabólica. Entonces, vamos a ver los frutos, y esto nos permitirá a cada uno responder esta pregunta: ¿qué tipo de sabiduría estoy aplicando, ¿verdad?, en mi vida, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, con los compañeros de la escuela, en fin? Aplicar este tipo de doctrina traerá sus frutos correspondientes, bien sea de lo alto o sea esta sabiduría terrenal. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Bueno, desde el punto de vista bíblico, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento, el uso, o sea, la aplicación correcta del conocimiento, es decir, aplicar el conocimiento bíblico que uno ha adquirido. Hay gente que puede tener mucho conocimiento, mucha información bíblica, pero no aplicarla. No podríamos decir que es una persona sabia, porque la sabiduría ese conocimiento bíblico que estamos adquiriendo, se tiene que reflejar, se tiene que aplicar en nuestro diario vivir, Entonces, porque la actitud y la acción van de la mano, la fe, lo que estamos aprendiendo, y nuestra obediencia a lo que estamos comprendiendo, de acuerdo a la Biblia, tiene que irse aplicando. Bueno, nos dice aquí entonces Santiago, capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así es que, ¿cómo sé yo si estoy viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios, si estoy siendo una persona entendida de la vida, que sé cómo desenvolverme o cumplir las funciones correspondientes? Puede ser como joven, como hijo, ¿verdad?, como esposo, esposa, como abuelo, etcétera. Soy entendido, sé lo que me corresponde y lo estoy cumpliendo. Soy una persona sabia, ¿verdad?, sabia en el conocimiento de acuerdo a lo que está en la Escritura. Y dice Santiago, pues demuéstralo, ¿verdad? O sea, muestra tu sabiduría. Ahora, ¿cómo se muestra que la sabiduría de Dios está haciendo su efecto en nuestra vida? Dice aquí: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, que va a mostrar esa sabiduría reflejando el carácter de Cristo.
porque lo que vamos a ver a continuación, más adelante, esas virtudes, pues son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que Él vivió y mostró aquí en el mundo, y lo cual también nos lleva a nosotros a tener un estándar, un ejemplo, que es el ejemplo de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de conducta estoy llevando? Estoy manifestando, como dice aquí, una sabia mansedumbre. Ahora, recuerdo lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 11, por favor. Mateo 11, dice aquí, el Señor Jesús nos invita a aprender, a venir a Él y a aprender de Él. Mateo capítulo 11, en el versículo 29, por favor. Mateo 11, 29, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo está llevando usted su vida? ¿Es una persona gozosa, llena de misericordia, de amor, feliz, de una vida pura? O usted puede decir, mi vida ya es un trabajo, es un cansancio, ya la vida se ha vuelto una carga, ¿verdad? Y cualquier situación ya se convierte en algo que le está a usted, siente que le oprime, que le provoca incertidumbre, fatiga o inclusive hasta ya no tiene deseos de seguir adelante. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, Él es la solución para que podamos vivir con esta sabiduría y este entendimiento. Y es Cristo quien nos hace descansar, o sea, reposar en Él. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, su doctrina, sus principios bíblicos, y aprended de mí. Tenemos que aprender de alguien, de Él. Si no hemos tenido buenos mentores, maestros, o gente que debió de haber sido para nosotros un líder, ¿verdad?, etcétera, pues tenemos que venir a Cristo, dice, porque tenemos que aprender de Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La gente está buscando ser reconfortada, tener esperanza, ánimo, fuerzas y fortaleza para seguir adelante. Bueno, en Cristo se cumple todo esto. Cristo es nuestra fortaleza, es nuestra paz, es nuestra esperanza. Él nos da esa fe y esa confianza para seguir adelante. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que Jesús nos invita a ser sus discípulos, a venir a Él, a descansar en Él y recibir de Él, ¿verdad?, esa sabiduría, esa aptitud, ser equipados por Él y por su palabra para enfrentar la vida como debe de ser. Ahora, lo contrario, ¿verdad? Vamos a buscar ahora en Efesios 5:15. Dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 5:15, tenemos esta exhortación para vivir sabiamente, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 15, dice aquí la escritura lo siguiente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, ser entendidos o ser sabios o vivir como necios es lo que aquí está también contrastando el apóstol Pablo y lo que está afirmando igual Santiago. Así es que vamos a ver de manera breve la sabiduría, primero lo negativo, la sabiduría de este mundo, cómo la clasifica o la cataloga Santiago. Regresamos a Santiago capítulo 3. Y aquí dice entonces Santiago capítulo 3, versículo 14, las características de la sabiduría del mundo. Dice aquí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es muy claro aquí Santiago y nos dice, bueno, ¿cómo saber si estás viviendo en la sabiduría de este mundo? Bueno, dice por lo que estás tú demostrando con tus actitudes, palabras y hechos, ¿verdad? Dice aquí que versículo 16, cuando estamos viviendo bajo este tipo de sabiduría del mundo, dice, allí hay perturbación en esa vida o en ese ambiente, ¿verdad? Es decir, hay confusión. Y pues aquí tendremos que pues hacer una valoración personal. ¿Qué tipo de ambiente provocamos nosotros o cultivamos? O
¿En qué tipo de medio nos estamos desenvolviendo? Estamos viviendo en un ambiente todo lo contrario, de paz, de gozo, con problemas porque estamos en este mundo, pero aprendemos a superar estas situaciones. Hay confusión, es decir, hay inestabilidad. Ese es el resultado de esta sabiduría del mundo. Dice, ¿por qué produce toda obra perversa? Allí hay toda obra perversa. Entonces, imagínense que el ser humano busca felicidad, busca estar tranquilo, busca que las cosas salgan bien, pero en nuestro mundo, la razón de este caos, el cual estamos enfrentando en todas partes, ¿verdad?, es que el hombre ha rechazado la sabiduría de Dios. Esa es la causa o el fondo, ¿verdad?, del por qué hay tanta incertidumbre en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los matrimonios, de hombres y mujeres pues, que están solos o se sienten solos, etcétera, porque simple y sencillamente han rechazado la sabiduría de Dios y han optado por esta sabiduría del mundo. Ahora dice aquí Santiago que esta sabiduría produce celos amargos, ¿verdad? O sea, una vida de amargura, una vida de envidia, que no ha aprendido a contentarse, y no digo a conformarse, sino a contentarse cualquiera que sea su situación, y eso se puede lograr solamente cuando es Dios quien nos da el poder y la fortaleza, a pesar de circunstancias a veces adversas, de cierta escasez, depresión, etcétera, pero aprendemos a contentarnos porque sabemos que Dios usa todas esas cosas para su gloria y para bendecirnos y edificarnos a nosotros cuando estamos en la sabiduría de lo alto. Pero esta sabiduría terrenal dice que produce contención en el corazón. O sea, hay un corazón que no está en paz, un corazón que siempre está comparándose, un corazón obstinado, un corazón que siempre siente que está rivalizando con alguien más. Otra situación habla aquí de no te jactes, ¿verdad?, por tener ese estilo de vida. Dice, porque eso produce orgullo. O sea, tú sientes que este tipo de vida es lo normal, estarse peleando, estar envidiando, estarse comparando, tener amargura, celos, criticar y hablar mal de los demás. Dice, no te engañes y no mientas contra la verdad. Es lo que dice en el versículo 15. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora parece increíble que hay gente que son muy peleoneros o muy violentos, ¿verdad?, y se sienten orgullosos o altivos de esta situación. Y dice Santiago, no te engañes. O sea, ese estilo de vida no produce realmente tranquilidad ni paz en la vida. Vamos a continuación entonces en el versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, hay una sabiduría que proviene de arriba, que es de Dios. Dios es el origen de la sabiduría correcta y sabiduría bíblica, pero hay otra sabiduría que la caracteriza aquí Santiago en tres maneras. Número uno, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Es decir, terrenal porque esta sabiduría es mundana, no proviene de Dios. Es una sabiduría cuyo énfasis es el materialismo. Esa sabiduría busca únicamente obtener y obtener y obtener o ganar, retener y nunca compartir, nunca dar, nunca ser generoso. Se caracteriza por la mezquindad. Piensa que si da se va a quedar con menos o va a perder, pero es todo lo contrario que dice la Escritura. Bueno, esta sabiduría terrenal del mundo, que es de apariencia, finge uno tener, finge uno ser feliz, finge uno que todo está bien, que todo lo controla uno, pero no es cierto. Terrenal en cuanto a filosofías que el ser humano ha inventado para dar respuesta a las preguntas de dónde vengo, quién soy, qué hago aquí y a dónde voy, pero esas filosofías no dan una respuesta veraz, lo que debe de ser. También Pablo nos previene contra la llamada falsa ciencia, 1 Timoteo 6:20. Ahora, 1 Timoteo 6:20, la verdadera ciencia proviene de Dios. La verdadera ciencia proviene de Dios, pero tanto Satanás como el hombre pues han inventado, ¿verdad?, ciertas situaciones haciéndole creer o pensar al hombre que la razón o el estándar para medir todo es la ciencia y no, o la ciencia del hombre. Dice aquí 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando
las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Falsamente llamada ciencia, dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y esta sabiduría terrenal hace que el hombre piense que Dios no existe, que el ser humano, el universo provino de la nada o del azar, etcétera. Bueno, ahí están las contradicciones del ser humano. Y esta sabiduría terrenal siempre contradecirá los valores bíblicos, los valores espirituales que vienen de parte del Señor. La otra característica de esta sabiduría es la sabiduría animal, así le llama Santiago. ¿Por qué animal? Se refiere a una sabiduría de naturaleza carnal del ser humano. La otra sabiduría proviene del mundo de apariencia, ¿verdad? De lo vano. Esa sabiduría es la sabiduría que pretende solamente gratificar los apetitos sensuales. Es una sabiduría de la carne, ¿verdad? Una sabiduría que sigue solamente los impulsos más bajos del ser humano. Esta sabiduría animal es una sabiduría rencorosa, es una sabiduría basada en las opiniones del hombre. Y esta sabiduría obviamente no tiene la intervención o la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y la otra sabiduría que dice aquí, otra característica, es que es diabólica. Seguimos en el versículo 15. Entonces es terrenal, es animal o natural del hombre y es diabólica, es decir, los demonios que también están trayendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y esta sabiduría diabólica apela a la venganza. Me hiciste algo, pues te lo voy a regresar al doble o al triple de peor, ¿verdad? Esta sabiduría diabólica es una sabiduría que proviene de Satanás. Él engañó a Eva, ¿verdad? Haciéndole cuestionar o dudar de lo que Dios había afirmado en la palabra, en su palabra, lo que Dios le había dicho a Adán. Y Eva dudó y le creyó más a Satanás y por eso cayó, y luego también Adán. Es decir, esa sabiduría siempre dudará de las promesas y de la veracidad de la palabra de Dios. Y llevará en cambio al ser humano a las supersticiones, a las religiones inventadas por el hombre, a las prácticas ocultistas, a los mediums, a las sectas, etcétera, etcétera. Entonces hay este tipo de sabiduría diabólica. Ahora debemos de tener mucho cuidado, y Pablo nos advierte también en este aspecto. 2 Corintios 11, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Ahora, estamos hablando de los demonios que son espíritus engañadores. 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice así la Escritura: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces observe cómo Satanás está engañando y quiere seguir engañando a la humanidad, apartándola de Cristo, del verdadero conocimiento del Evangelio y del verdadero Cristo. Dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, él tiene la capacidad de engañar al ser humano e inclusive de transformarse como un ángel seductor, como un ángel de luz, ¿verdad? A través de visiones o de ciertas apariciones. Él tiene esa capacidad para engañar a la gente y desviarla del camino de la sabiduría de Dios. Y el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, aquí son seres humanos, ¿verdad? Pero guiados, influenciados y controlados por Satanás, dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, esta es la sabiduría diabólica. Así es que Santiago aquí ya nos está aclarando, y debemos de tener cuidado en que nuestra vida no esté siendo mal guiada, mal dirigida, y nuestras decisiones estén siendo tomadas en base a lo que acabamos de ver, estas características de la sabiduría de lo bajo de este mundo. Bueno, vamos ahora al contraste, a lo contrario, a la sabiduría de lo alto, Santiago 3:17, y aquí Santiago nos dice estas características para que no seamos confundidos y podamos tener la certeza de que estamos viviendo conforme a la sabiduría de lo alto, es decir, de Dios. Versículo 17, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, que tiene su origen en Dios mismo, ¿verdad?
es primeramente, y aquí vienen algunas características, ¿cómo es la sabiduría que Dios da a todo aquel que le busca de corazón? Bueno, es una sabiduría, dice aquí, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ok, vamos a 1 Corintios 1. ¿Quién es nuestra sabiduría? Ahora, nuestra sabiduría es Cristo. 1 Corintios 1:24, por favor. Pensábamos que la sabiduría era algo aparte de Cristo. No, Cristo es nuestra misma sabiduría. Él vivió siempre de manera sabia y perfecta. 1 Corintios 1:24 dice aquí, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es la sabiduría de Dios, la sabiduría encarnada. Entonces, si usted quiere saber cómo vivir sabiamente, mire a Cristo. Mire en la Biblia, ¿verdad? Cómo vivió Cristo, sus palabras, sus enseñanzas, sus acciones, sus actitudes. Ok, versículo 30, ahí mismo, 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, el primer paso entonces hacia la verdadera sabiduría es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Si usted quiere experimentar la sabiduría verdadera de Dios, venga a Cristo, pídale perdón por sus pecados, los que usted ha cometido, confiésele como Señor y Salvador y dígale: Señor, ven a reinar en mi vida, quiero estar en tu camino, dirígeme. Yo me entrego a ti, me rindo a ti y quiero ser tu hijo y tu seguidor. Así es que tenemos que recibir entonces a Cristo, creer en Él y venir en arrepentimiento y fe a Él. Bien, el segundo asunto, la Biblia también es nuestra sabiduría. Busquen el Antiguo Testamento, por favor, en Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4. Y un creyente que, porque este es el punto que estamos viendo los miércoles, creyente en Cristo debe ser un discípulo sabio y maduro. Sabio y maduro. Y estamos viendo aquí cómo precisamente podemos ir alcanzando este estándar y este modelo que Dios nos ha dejado. Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Está hablando Moisés al pueblo de Israel. Versículo 6. Guardadlos, o sea, los mandamientos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, preguntaba Santiago al inicio de este estudio que estamos teniendo, ¿quién es sabio y entendido? Y aquí dice: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quién? El pueblo que acata, que aplica la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Cómo sé si estoy siendo ahora un creyente sabio y entendido? Porque mi vida está siendo guiada por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor. Entonces la Biblia es nuestra sabiduría. Y también en oración nos dice Santiago: ¿tienes falta de sabiduría? Pues pídela a Dios, el cual te la dará abundantemente y sin reproche. Bueno, y finalmente vamos a ver entonces brevemente estas características de la sabiduría. Santiago 3, versículo 17, dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, limpia, reverente hacia Dios, una vida santa, una vida fiel a Cristo. Entonces, la manera en que yo puedo decir que estoy experimentando la sabiduría de Dios es que ya me estoy dando cuenta que necesito vivir en pureza, en limpieza, en santidad, ¿verdad? Aunque el mundo está lleno de tentaciones y de todo pecado y toda maldad, el creyente tiene que conservarse puro a través de la palabra, a través de la confesión y arrepentimiento y a través de seguir fielmente a Cristo. Continúa en el versículo 17.
después pacífica. Entonces la sabiduría en el creyente va a promover la paz en su vida y la paz para con los demás. Ya estamos en paz con Dios gracias a la obra de Cristo. Él nos ha reconciliado con el Padre porque éramos enemigos de Dios, pero Cristo nos reconcilió a través de su sangre y de su muerte en la cruz del Calvario, y ahora al estar en paz con Dios podemos tener la paz de Dios y también estar en paz con los demás. Esta paz implica sobrellevar, ¿verdad? Porque soportar también caracteres diferentes implica no estar buscando pleitos, implica buscar soluciones cuando hay diferencias, cuando hay algún malentendido, cuando hay algún problema, bueno, de manera que la paz, ¿verdad? Abunda en nuestras palabras y en nuestras actitudes. Continúa con que esta sabiduría es amable. Amabilidad no es debilidad, ¿verdad? Habla de amabilidad, habla de respeto a los demás, cosa que hoy se ha perdido casi por completo, pero es cortés, tiene que ser gentil y afable. Hoy la gente es muy déspota, no agradece, no sonríe, no se goza, le falta la amabilidad o esa situación de gentileza, ¿verdad? Que debe de existir. Ok, continúa, es benigna, es decir, conciliadora, dispuesta a oír, dispuesta a razonar. Así es la sabiduría, no es terquedad. Cuando una persona se queda en esta situación de nadie me mueve de mi punto de vista, aunque esté equivocado o equivocada, pues es orgullo, soberbia, es terquedad y no vas a solucionar nada así. Al contrario, vas a empeorar las cosas. Pero la sabiduría es conciliadora y está dispuesta a oír, a entender, a ver, de mi parte, hice algo incorrecto, dije algo incorrecto, me estoy aferrando a algo que no es lo justo, en fin. Y la sabiduría me va a ayudar con humildad a reconocer y a conciliar o reconciliar. Seguimos versículo 17, dice que está llena de misericordia, Es decir, la sabiduría de Dios no produce gente vengativa. A veces uno tiene esa situación de nos decían o hacían algo o nos molestaban y venía la venganza, ¿verdad? De algún tipo. Bueno, el creyente ahora hace a un lado la venganza y está dispuesto a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Él es lleno de misericordia y mostró su misericordia al perdonarnos en la cruz del Calvario. Continúa entonces que es llena de buenos frutos, versículo 17, es decir, es una vida que produce buenas obras, no es una vida pasiva. La sabiduría de Dios produce una vida, sí, activa, y es una vida productiva, pero a fin de cuentas todo es para glorificar el nombre de Dios. Y también dice aquí que sin incertidumbre, o sea, la sabiduría de Dios nos da certeza. Bendito sea el Señor, que solamente nos puede dar esa seguridad, esa confianza, al saber que Él es soberano, que Él está en control de todas las cosas y de todas las situaciones, y que Él está protegiéndonos y cuidándonos, y que todas las cosas obran para bien en todos aquellos que amamos a Dios. Aquí sugiere firmeza de carácter, ¿verdad? Y es lo opuesto a la duda. Hay creyentes que a veces están o quieren estar con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios. No. Si estás viviendo en la sabiduría del Señor, vas a estar firme en Cristo, caminar firme en Cristo. Y habla aquí de que sin hipocresía. Entonces, Dios produce un corazón sincero, sinceros con Él, sinceros con nosotros mismos y sinceros con los demás, ¿verdad? O sea, sin hipocresía, es no tener doble cara, ¿verdad? Es ser genuinos. Nos equivocamos, lo reconocemos, ¿verdad? Ok, y dice aquí, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ok, quiero concluir solamente con estos versículos. Mire, uno está en Proverbios 3:13. Proverbios 3:13. ¿Quién es sabio y entendido? Bueno, Proverbios 3:13 se nos exhorta a buscar la
sabiduría. Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Este es el auténtico éxito, vivir en la sabiduría de Dios. Porque hay cosas que ni el oro ni el dinero pueden comprar, solamente Dios a través de su sabiduría, de su palabra y de su Espíritu Santo. Y el último versículo, Proverbios 4, versículos del 5 al 8. Proverbios 4, del 5 al 8. Adquiere sabiduría. Entonces, Dios ya nos puso su sabiduría, ¿en dónde? En su palabra, en la Biblia, y a través de la oración. Ok, entonces, Proverbios 4, 5, adquiere sabiduría. Nos toca a nosotros ya tener esa iniciativa y esa disciplina de buscar, de adquirir. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, o sea, no dejes la sabiduría. Y ella te guardará. ¿Qué problema? Cuando uno que ha adquirido sabiduría puede dejarla, sí. Hay ese riesgo y hay ese peligro en un creyente que, conociendo y sabiendo de la sabiduría de Dios y de sus frutos y bendiciones, aún así se puede en un momento dado apartar y comenzar a tomar decisiones con la sabiduría del mundo. Bueno, dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no dejes la sabiduría y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Sabiduría para tu carrera, joven, sabiduría para que tomes la decisión con quién te vas a casar, si es que te vas a casar o permanecer soltero o soltera. Sabiduría para los casados, para llevarse sabiamente con el esposo, con la esposa. Sabiduría para educar y guiar a los hijos. Sabiduría en el ámbito laboral. Sabiduría en el ministerio, en la iglesia. Sabiduría para ganar almas para Cristo. Sabiduría para que nuestra vida lleve el fruto que glorifique a Cristo. Bueno, pues aquí están entonces algunos aspectos de los dos tipos de sabiduría, y ojalá que usted y yo podamos decidir y afianzarnos y buscar y sobre todas las cosas adquirir esta sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría y también la palabra del Señor está llena de la sabiduría de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a concluir, hacer una oración y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos vas dando discernimiento, entendimiento en cuanto a estos dos tipos de sabiduría. Señor, permítenos amar tu sabiduría, amar a Cristo, amarte a ti, amar tu palabra y permitir, Señor, que tu sabiduría guíe nuestras decisiones, actitudes, pensamientos, palabras y acciones. Queremos glorificarte, Señor Jesucristo, y usa nuestras vidas y que se pueda ver reflejada, Señor, en nuestro diario andar, que tú eres nuestra sabiduría. Ayúdanos y permítenos, Señor, también compartir tu evangelio, tu palabra, la sabiduría de Cristo con todos aquellos que tanto le están necesitando. Y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, día a día. Lo pedimos, Padre Santo, en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, el domingo, allá en el Renuevo, a las 11 de la mañana para los cursos de discipulado, a las 12 del día para el culto presencial. Y aquí continuamos en vivo en Facebook, la página de la Iglesia Bautista del Renuevo, a las 7 de la noche. Y luego estos estudios los suben en YouTube y usted puede también compartirlos con otras personas, amigos o familiares. Bueno, pues que Dios los bendiga y pues comparte el Evangelio de Cristo. Amén.